Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 230. Leeré el primer verso, himno número 230. Amor, visión y fe nos das, confieres unidad, pureza, blanca en resplandor, alumbras cual un sol. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de la oración. La Biblia. Mateo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Génesis. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Filipenses. Dios en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Corintios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Juan. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Romanos. Y de igual manera,
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Juan, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mateo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Salmos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Job. No, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas como estas hay en él. Tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Juan, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Salmos. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lucas. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mí, adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontraré fe en la tierra. Mateo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar,
porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Mateo, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Filipenses, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Jeremías, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mateo, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Juan, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye.
y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor desinteresado. ¿Cuáles son los motivos para orar? ¿Oramos para mejorarnos o para beneficiar a los que nos oyen, para iluminar el infinito o para ser oídos por los hombres? Cuando ores, entra en tu aposento y puerta cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así habló Jesús. El aposento simboliza el santuario del Espíritu, cuya puerta se cierra al sentido pecaminoso, mas deja entrar a la verdad, la vida y el amor, cerrada por el error. Está abierta para la verdad y viceversa. El Padre en secreto es invisible a los sentidos corporales, pero sabe todas las cosas y recompensa según los motivos, no según el discurso. Tal oración es respondida en la proporción en que llevemos nuestros deseos a la práctica. El mandato del Maestro es que oremos en secreto y dejemos que nuestra vida atestigue nuestra sinceridad. La oración más elevada no es simplemente una oración de fe, es demostración. Tal oración sana la enfermedad y debe destruir el pecado y la muerte. Distingue entre la verdad, que es incapaz de pecar, y la falsedad del sentido pecaminoso. Si Dios no sana a los enfermos, estos no se sanan, pues no hay poder inferior que se iguale al todo poder infinito. Pero Dios, verdad, vida, amor, sí sana a los enfermos por medio de la oración del justo. La oración audible nunca puede hacer las obras de la comprensión espiritual que regenera, mas la oración en silencio, la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. Oraciones largas, supersticiones y credos cercenan las fuertes alas del amor y revisten la religión de formas humanas. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. La oración no puede cambiar la verdad inalterable, ni puede la oración por sí sola darnos una comprensión de la verdad. Mas la oración unida a un deseo fervoroso y constante de conocer y de hacer la voluntad de Dios nos guiará a toda la verdad. La oración de fe salvará al enfermo, dicen las Escrituras. ¿Cuál es esta oración sanadora? Un mero ruego de que Dios sane al enfermo no tiene poder para alcanzar más de la presencia divina, de lo que está siempre a nuestro alcance. El efecto benéfico de tal oración por el enfermo se produce en la mente humana, haciéndola obrar más poderosamente sobre el cuerpo por medio de una fe ciega en Dios. Si nuestras peticiones son sinceras, nos esforzamos por lograr lo que pedimos y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Acaso la mera expresión pública de nuestros deseos puede intensificarlos? ¿Ganaremos al oído omnipotente más pronto con palabras que con pensamientos? Aunque la oración sea sincera, Dios sabe
de lo que tenemos necesidad antes de que se lo digamos a Él o a nuestros semejantes. La oración más elevada no es una de fe meramente, es demostración. Tal oración sana la enfermedad y debe destruir el pecado y la muerte. Distingue entre la verdad que es impecable y la falsedad del sentido pecaminoso. La oración no ha de ser utilizada como una confesión para cancelar el pecado. Tal error impediría la verdadera religión. El pecado es perdonado solo en la medida en que es destruido por el Cristo, la verdad y la vida. Si la oración nutre la creencia de que el pecado es cancelado y que el hombre se vuelve mejor meramente por orar, la oración es un mal. Empeora cuando continúa en el pecado porque se imagina que ha sido perdonado. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama a todos los sedientos, venid a las aguas. En la oración en público, a menudo vamos más allá de nuestras convicciones, más allá del punto de vista honesto del deseo ferviente, si no anhelamos en secreto y no luchamos abiertamente por lograr todo lo que pedimos, nuestras oraciones son vanas repeticiones, tales como las que hacen los gentiles. Si nuestras peticiones son sinceras, nos esforzamos por lo que pedimos y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará abiertamente. Si oramos a Dios como una persona corpórea, esto nos impedirá renunciar a las dudas y temores humanos que acompañan tal creencia. Y si no podemos captar las maravillas elaboradas por el amor infinito e incorpóreo, para quien todas las cosas son posibles. El mundo del error es ignorante acerca del mundo de la verdad. Está ciego a la realidad de la existencia del hombre, porque el mundo de lo sensorio no tiene conocimiento de que la vida está en el alma, no en el cuerpo. Enteramente separada de la creencia y el sueño de la vida material está la vida divina, revelando la comprensión espiritual y la conciencia del señorío del hombre sobre toda la tierra. Esta comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, y con ella puedes hablar como quien tiene autoridad. Solo a medida que nos elevamos por encima de toda sensación material y de todo pecado, podemos alcanzar la celestial aspiración y conciencia espiritual que están indicadas en la oración del Señor y que sanan instantáneamente a los enfermos. El mejor sermón jamás predicado es la verdad, practicada y demostrada mediante la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte. Sabiendo eso y sabiendo también que un único afecto sería supremo entre nosotros y dirigiría nuestras vidas, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores. No podemos edificar con seguridad sobre fundamentos falsos. La verdad hace una nueva criatura a quien las cosas viejas pasan, en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad ceden a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios, el bien. No podemos llenar vasijas que ya están llenas. Primero deben ser vaciadas. Desnudemos el error,
Entonces, cuando soplen los vientos de Dios, no nos arrebajaremos con nuestros harapos. La manera de extraer el error de la mente mortal es verter la verdad mediante inundaciones de amor. La perfección cristiana no se logra sobre ninguna otra base. Injertar lo santo en lo profano supone que el pecado pueda ser perdonado sin que se lo abandone. Es tan insensato como colar mosquitos y tragar camellos. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que ser forjada en la práctica de la vida y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro sin interpretación espiritual. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cantemos el himno número 284. Himno número 284. Del alma anhelo es la oración, silente o bien oral, y en todo pecho expresión de un fuego celestial.
Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Te agradecemos por observar el distanciamiento social y usar una máscara. La Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puedes comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 p.m. de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a third.church@nyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz del teléfono. De esta manera su mensaje será más fácil al escuchar. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Me gustaría compartir un testimonio del Heraldo de la Ciencia Cristiana, de curación física, ocurrida durante el periodo de aislamiento en el Reino Unido en la primavera del 2020. La casa donde mi hija y yo vivimos fue clasificada como un hogar protegido, lo que significaba que no podíamos tener visitantes o salir al aire libre, ni siquiera a las tiendas, hasta que las restricciones comenzaran a disminuir. Mientras hacía un último mandado antes del aislamiento, tropecé mientras cruzaba la carretera y caí boca abajo, primero sobre un coche estacionado y luego contra el borde de la acera. En cuestión de segundos estuve rodeada de gente amable que me ofreció ayuda práctica. Una ambulancia llegó muy rápido y me llevaron a un hospital cercano que se especializa en fracturas de huesos. Después de tomar una radiografía, me dijeron que tenía varias fracturas complejas en el hombro, que probablemente necesitarían cirugía correctiva, pero no querían internarme en el pabellón durante la pandemia. También me dijeron que si sanaba sin intervención,
Podía llevarme hasta 1 año recuperar totalmente el movimiento y la fuerza. Con esas palabras me enviaron a casa. Normalmente en situaciones como esta, mi primer impulso sería recurrir a un practicista de la ciencia cristiana para que orara por mí para sanar. Pero mientras consideraba esto, sentí que no necesitaba hacerlo. Me di cuenta de que estaba en un ambiente ideal para la curación. Mi casa era un santuario de paz, calma y amor universal. No habría instrucciones debido a la situación de nuestro hogar y eso solo podía permitir no obstaculizar mi progreso. Parecía que estábamos en el arca de Noé protegidos, amparados y seguros. Cuando el diluvio terminara, emergeríamos más fuertes, más sabios, más puros y más cerca de Dios. Así que pasé este tiempo en nuestra arca, estudiando y orando con dedicación. No oré simplemente por el hueso roto, sino por todos los aspectos de la vida que sentía que podían mejorar. Refiriéndose a las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos sobre cómo orar, Mary Baker Eddy escribe en Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras: para orar correctamente debemos entrar en el aposento y cerrar la puerta. Debemos cerrar los labios y silenciar los sentidos materiales en el santuario callado de las aspiraciones sinceras. Debemos negar el pecado y declarar la totalidad de Dios, y debemos resolvernos a tomar la cruz y con corazones honestos salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Debemos orar sin cesar. Tal oración es respondida y en la medida en que llevemos nuestros deseos a la práctica, el mandato del Maestro que es que oremos en secreto y dejemos que nuestras vidas atestiguen nuestra sinceridad. Aproveché este tiempo para buscar oportunidades de ser una mejor amiga, una mejor madre y abuela, una mejor vecina, mejor miembro de la iglesia y mejor profesional. En la Biblia, al final de la historia del arca de Noé, Dios dice: he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Génesis 9:13. Muy lentamente empecé a ser testigo de la promesa que me había hecho a mí misma en el progreso físico que estaba teniendo. Después de 3 semanas de dormir en un sillón, pude volver a mi propia cama y dormir cómodamente toda la noche. Luego de 5 semanas de no tener al encargado de atender el jardín que comparto con los vecinos, decidí que haría mi parte para ayudar y corté el césped con regularidad hasta que se levantaron las restricciones del aislamiento y regresó nuestro jardinero. Una de las numerosas bendiciones durante este tiempo fueron los servicios religiosos en línea que nuestra iglesia filial rápidamente organizó para reemplazar los servicios normales en persona en la iglesia. Estos se convirtieron en lo más destacado de mi semana. Una de las personas que dio un testimonio en una reunión del miércoles por la noche compartió una cita de una publicación periódica de la ciencia cristiana que explicaba la necesidad de mantenerse tranquilo para que se produjera la curación. Esto me confirmó que nuestro hogar resguardado y pacífico me estaba dando la calma propicia para la curación. Cada semana recibía llamadas telefónicas de un consultor del hospital que me pedía que describiera cómo estaba. Siempre pude reportar progresos y él siempre terminaba las llamadas diciendo: bueno, parece que le está yendo notablemente bien. Después de 12 semanas me dijeron que era necesaria una segunda radiografía para supervisar la curación de las fracturas. La nueva radiografía mostró un hueso perfectamente curado y de aspecto normal. El consultor me dijo que había hecho un muy buen trabajo al romper el hueso, pero que había hecho
un trabajo aún mejor al repararlo. Y ya no eran necesarias más consultas. Estoy muy agradecida por este maravilloso recordatorio del poder sanador de Dios, por haber sido y ser miembro de varias filiales de la Iglesia de Cristo Científico a lo largo de los años y por las amistades duraderas que tengo allí, por los conocimientos que recibí al asistir a una escuela dominical de la ciencia cristiana hasta la edad de 20 años y por la oportunidad de haber asistido al Encuentro Internacional de Jóvenes de la Iglesia Madre en Boston en 1974. Diana Saxby. Concluimos esta reunión cantando el himno número 322. Himno 322. Momento dulce de oración, tu paz y tu calma apoyaré. Durante el culto sanador, verdad divina, yo veré.